Dicen que los signos más oscuros no se reconocen a simple vista, sonríen, encantan y esconden tormentas detrás de los ojos. Hoy descubrirás cuáles son esos 6 signos dulces por fuera, pero tormenta por dentro. 6. Cáncer, la calma antes de la tormenta, y la tormenta también. A primera vista, Cáncer parece el alma más dulce del zodiaco. Es ese amigo que siempre está cuando lo necesitas, el que te escucha sin juzgar, el que recuerda los pequeños detalles que otros olvidan. Tiene una sensibilidad natural que lo convierte en un refugio emocional. Alguien capaz de sanar con una simple mirada o con una palabra cálida. Pero detrás de esa ternura hay una intensidad emocional que puede volverse peligrosa cuando se siente herido o traicionado. Cáncer no explota de inmediato. Su oscuridad no grita, espera. Observa, analiza, se retrae. Guarda silencio mientras su mente construye una narrativa de lo ocurrido, y cuando decide actuar, lo hace de una manera casi invisible. Su herramienta no es el fuego del enojo, sino el frío de la culpa. Puede hacerte sentir que tú eres el responsable de su dolor, incluso cuando no lo eres. Su manipulación no es malicia, es defensa. Una manera de no sentirse vulnerable otra vez. La herida de Cáncer nace del miedo a perder lo que ama. Por eso, cuando se siente abandonado o ignorado, su sombra se despierta. Pasa de ser el cuidador a convertirse en el juez emocional. Usa la memoria como un arma, recordándote todo lo que hiciste mal, todo lo que dijiste sin pensar, y lo hace con tal sutileza que ni siquiera parece una venganza, sino una conversación. Pero cada palabra suya está cargada de intención. Cáncer no busca destruirte, busca que sientas. Quiere que comprendas el peso de sus emociones, que reconozcas su dolor, que regreses. Por eso su oscuridad puede ser tan devastadora. Mezcla amor con control, ternura con culpa. Puede llorar mientras te hiere. Puede abrazarte mientras te recuerda que lo lastimaste. En las relaciones, su lado oscuro aparece cuando siente que da más de lo que recibe. De repente, esa persona amorosa se vuelve distante, silenciosa. Te castiga con su ausencia, con su falta de afecto. Y justo cuando crees que todo terminó, vuelve con una calma engañosa, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de él, algo cambió para siempre. Cáncer perdona, pero nunca olvida. Su mente guarda recuerdos como cicatrices. Cada decepción se archiva. Y en los momentos más inesperados los revive. No para hacer daño, sino para protegerse. Y es esa mezcla de vulnerabilidad y control lo que lo hace tan impredecible. Puede pasar del amor más profundo a la frialdad más absoluta sin previo aviso. Cuando su oscuridad domina, Cáncer se convierte en un espejo emocional. Refleja tus actos, tus palabras, tus errores. Si lo hieres, te mostrará tu propio reflejo amplificado. Y no lo hace por crueldad, sino porque su forma de sanar es que el otro también sienta el peso de lo vivido. Sin embargo, en el fondo, Cáncer no busca venganza. Solo quiere sentirse seguro otra vez. Quiere saber que su entrega no fue en vano, que su amor fue correspondido. Por eso, cuando logra sanar, su luz vuelve con más fuerza. Pero mientras tanto, su oscuridad puede ser una marea que te arrastra sin aviso. Cáncer es una mezcla de calma y tormenta. Puede darte el amor más puro o el silencio más devastador. Y eso lo convierte en uno de los signos más complejos del zodiaco. Porque su oscuridad no nace del odio, sino del amor. Un amor tan profundo que, cuando se rompe, no sabe otra forma de protegerse que envolviéndose en su propia sombra. 5. Libra, destruyen con elegancia. Libra es el signo que mejor sabe disfrazar su oscuridad con encanto. Su sonrisa ilumina una habitación, su voz transmite calma, y su presencia parece un bálsamo para los que lo rodean. Pero tras esa fachada de armonía hay un mundo interno lleno de contradicciones, emociones reprimidas y pensamientos cuidadosamente disimulados. Libra no busca el conflicto, pero cuando lo encuentra, su oscuridad se vuelve un arte. Su naturaleza diplomática hace que raramente muestre su enfado de manera directa. Prefiere mantener la paz, al menos en apariencia. Sin embargo, cuando algo lo hiere, no olvida fácilmente. Su mente comienza a equilibrar las escalas, a analizar qué se rompió y cómo recuperar su poder sin manchar su imagen. Es el maestro del castigo silencioso, de la venganza elegante que nadie ve venir. Libra puede destruirte sin levantar la voz, con una frase perfectamente medida, con una indiferencia calculada, o con una sonrisa que oculta desprecio. Lo hace todo con estilo, con la precisión de quien entiende las emociones humanas como una sinfonía. Su oscuridad es estética, refinada y por eso tan peligrosa.
El problema con Libra es que busca la perfección emocional en un mundo que nunca será perfecto. Ama el equilibrio, pero la vida constantemente lo empuja al caos. Y cuando eso ocurre, cuando siente que pierde el control, su mente se divide entre querer comprender y querer vengarse. En ese punto, su dulzura se vuelve veneno. Sigue sonriendo, pero sus palabras cortan como una hoja de vidrio. La oscuridad de Libra no siempre se manifiesta en acciones externas. Muchas veces vive dentro de sí, como una tensión constante. Puede dudar de sus decisiones, de sus relaciones, incluso de sí mismo. Esa búsqueda eterna de armonía lo lleva a reprimir sus verdaderos sentimientos, pero cuando los reprimes demasiado terminan saliendo por lugares inesperados: sarcasmo, distancia, manipulación emocional. En el amor, Libra puede parecer el compañero ideal, atento, romántico, seductor, pero cuando se siente traicionado o infravalorado, cambia sin avisar. No grita, no se va. Simplemente te apaga. Su trato se vuelve frío, mecánico, como si ya no existieras en su universo emocional. Y lo peor es que lo hace con una elegancia que te descoloca. Parece amable, pero sabes que algo se ha roto y no hay forma de repararlo. Libra no busca destruir tu vida, busca que entiendas su valor. Su venganza más oscura no es el daño, sino la indiferencia. Te hace sentir su ausencia emocional, y lo hace tan bien que terminas deseando su atención como si fuera oxígeno. Es su manera de recuperar el poder que cree haber perdido. Cuando Libra está en equilibrio, es luz pura, armonía, belleza, justicia. Pero cuando su oscuridad domina, se convierte en un juez silencioso, un estratega emocional. Y lo más inquietante es que lo hace todo con gracia, sin perder la compostura, sin manchar su imagen. Porque incluso en su venganza, Libra necesita que todo luzca perfecto. Esa es su paradoja. Busca la paz, pero su miedo al caos lo empuja a manipular para mantener el control. Y cuando se da cuenta de que no puede dominar las emociones ajenas, las suyas se vuelven su propio tormento. Libra es el signo que puede destruirte con una sonrisa y hacer que le agradezcas por ello, porque incluso en su lado oscuro sigue siendo irresistible. 4. Piscis, entre el cielo y el abismo. Piscis es el signo más etéreo del zodiaco, una mezcla de intuición, sensibilidad y misterio. Pero esa misma profundidad emocional que lo convierte en un alma mágica, también puede transformarse en una oscuridad insondable. Piscis no camina por la vida, flota entre realidades, vive entre el sueño y la vigilia, entre lo que siente y lo que imagina. Y en ese vaivén constante, a veces no distingue la luz del abismo. Su corazón es un océano, inmenso, hermoso, pero impredecible. En la superficie parece tierno, dulce y comprensivo. Escucha, consuela, te hace sentir visto y comprendido como nadie. Pero bajo esas aguas tranquilas hay corrientes peligrosas. Cuando Piscis se siente traicionado, confundido o herido, su oscuridad emerge en forma de evasión, silencios o caos emocional. No destruye con rabia, destruye con tristeza, y esa tristeza es contagiosa. El problema es que Piscis siente demasiado. Absorbe emociones ajenas, sueños rotos, angustias que no le pertenecen. Su empatía, cuando se desborda, lo ahoga. Entonces empieza a escapar de los demás, del mundo, de sí mismo. Puede refugiarse en la fantasía, en el arte o en personas imposibles. Su oscuridad se manifiesta como autodestrucción suave, una tristeza melancólica que lo devora desde dentro. Piscis puede ser tu ángel o tu tormenta. Si lo amas, te elevará a un nivel emocional que pocos conocen. Pero si lo decepcionas, puede volverse un espejo roto. Reflejará tus defectos, tus culpas, tus miedos. No te atacará directamente, pero te hará sentir su dolor como si fuera tuyo. Y lo más confuso es que muchas veces no sabes si quieres salvarte o arrastrarte con él al fondo. En el amor, Piscis idealiza. Se enamora del alma, no del cuerpo, y por eso sus expectativas son irreales. Cuando la realidad no coincide con su sueño, se desmorona. Llora, se retira, desaparece. Pero también puede mentir, no por maldad, sino por miedo. Miedo a herir. Miedo a ser herido. Su oscuridad está hecha de silencios, de promesas no cumplidas, de miradas que esconden tormentas internas. A veces, su dulzura se vuelve manipulación emocional. No grita, pero te hace sentir culpable. No exige, pero te hace necesitarlo. Piscis domina el arte de la culpa silenciosa, esa forma de oscuridad disfrazada de sensibilidad. Su tristeza puede atraparte, como una canción hermosa pero triste que no puedes dejar de escuchar. Sin embargo, en su caos también hay belleza. Su oscuridad es poética, profunda, llena de significado. Piscis no destruye por placer.
Destruye porque siente demasiado. Y cuando siente más de lo que puede soportar, su mundo interno colapsa, llevándose consigo todo lo que ama. Aún así, dentro de su confusión, Piscis guarda una sabiduría ancestral. Después de cada naufragio, renace más sabio, más compasivo, más humano, porque su oscuridad no es maldad, es sensibilidad sin límites. Piscis es la paradoja viviente. Puede iluminarte con su empatía o arrastrarte con su dolor. Puede ser tu salvación o tu perdición. Todo depende de cómo lo mires y de cuánto seas capaz de amar su caos. 3. Géminis, la tormenta detrás de la sonrisa. Géminis es el signo del aire cambiante, del pensamiento veloz y la palabra encantadora. Brilla con facilidad, atrapa miradas sin proponérselo, y tiene la capacidad de adaptarse a cualquier entorno como si hubiera nacido allí. Es divertido, ingenioso, curioso, y parece tener siempre una respuesta para todo. Pero detrás de esa sonrisa luminosa y esa energía vibrante, hay una mente que no descansa jamás, y un alma que esconde más sombras de las que deja ver. Dentro de Géminis viven muchas versiones de sí mismo. No son falsedad, sino reflejos de una mente compleja y de un corazón que cambia de ritmo con cada emoción. Puede ser dulce por la mañana, distante al mediodía y apasionado por la noche. Y lo más confuso es que todas esas versiones son reales. Su oscuridad no está en mentir, sino en no saber quién es realmente. Cuando Géminis entra en su lado oscuro, la ligereza se convierte en frialdad. Su encanto se vuelve sarcasmo. Su curiosidad se transforma en manipulación emocional. No necesita gritar ni imponer. Su poder está en las palabras. Puede desarmarte con una frase o hacerte dudar de ti mismo sin que lo notes. Es un maestro del disfraz emocional. Aparenta indiferencia cuando en realidad está dolido. Se ríe cuando quiere llorar. Cambia de tema cuando siente que el corazón le tiembla. Esa mente brillante puede ser su mejor aliada o su peor enemigo. Géminis piensa tanto, analiza tanto, que acaba desconectándose de lo que siente. Su oscuridad es mental, no emocional. Puede racionalizar su tristeza hasta que desaparezca, pero en el fondo nunca lo hace del todo. Solo la esconde detrás de una conversación divertida, una sonrisa perfecta o un nuevo plan. Cuando se siente traicionado o atrapado, Géminis recurre a su mayor defensa, la distancia emocional. Se vuelve frío, impredecible y usa el silencio como arma. Puede desaparecer sin explicación, no por crueldad, sino porque necesita reinventarse antes de volver a sentir. Su oscuridad no grita, se evapora. En el amor, su dualidad puede ser devastadora. Te da el mundo con palabras y al día siguiente actúa como si nunca hubiera prometido nada. No porque no te ame, sino porque su mente cambia de dirección constantemente. Dentro de él hay una lucha constante entre la emoción y la razón, entre el deseo de libertad y la necesidad de conexión. Géminis teme la profundidad emocional porque ahí no puede esconderse detrás del humor o la lógica. Por eso, cuando alguien lo hiere de verdad, se refugia en su lado más oscuro, el de la indiferencia calculada. Finge que no siente, pero por dentro se castiga con pensamientos que no callan. Su oscuridad no es maldad, es caos interno. Es la lucha entre 1000 pensamientos, entre su deseo de amar y su miedo a perderse en alguien. Géminis es el signo que ríe mientras sangra por dentro, el que huye mientras desea quedarse. Y aunque a veces su frialdad parezca cruel, es solo una forma de proteger su mente hiperactiva de un mundo que siente demasiado rápido. Porque en el fondo, Géminis no teme a la oscuridad, teme no poder apagarla nunca. 2. Escorpio. La oscuridad de Escorpio no es un defecto, es su naturaleza. Es el signo más intenso, más misterioso y más emocional del zodiaco. No teme lo prohibido, lo profundo ni lo peligroso. De hecho, lo busca. Escorpio vive para sentir, aunque eso signifique quemarse. Cada emoción es extrema. Cada mirada tiene un propósito. Cada silencio esconde una tormenta. Cuando ama, lo hace con devoción. Cuando odia, con la misma fuerza. No hay medias tintas. Bajo su aparente calma se oculta un océano turbulento de pasiones. Son expertos en ocultar lo que sienten, pero no en dejar de sentirlo. Su corazón es un campo de batalla entre el deseo y el control, entre el miedo a perder y la necesidad de poseer. Escorpio quiere fusionarse, pero teme ser traicionado. Quiere entregarse, pero solo si confía. Y eso no sucede fácilmente.
La traición para Escorpio no es solo una herida, es una muerte interna. Y cuando eso ocurre, no hay retorno. Puede perdonar, pero nunca olvida. En su silencio se gesta su venganza, no necesariamente violenta, sino psicológica, emocional, simbólica. No te atacará de inmediato. Esperará el momento exacto, cuando ya no lo esperes, cuando bajes la guardia. Entonces entenderás lo que significa el veneno de Escorpio. Sin embargo, su oscuridad no es solo destructiva, también es profundamente transformadora. Escorpio tiene la capacidad de renacer de sus propias cenizas, como un fénix que se alimenta de sus propios fracasos. Donde otros se rinden, Escorpio se reconstruye. Puede perderlo todo y volver a empezar con una fuerza aún mayor. Son magnéticos porque no temen mirar lo que otros evitan: el dolor, la muerte, los secretos, el alma humana. Escorpio no vive en la superficie, bucea hasta el fondo de las emociones y te arrastra con él. Por eso su presencia es inolvidable. Su intensidad puede resultar abrumadora, pero también sanadora. Te hace enfrentarte contigo mismo, con lo que niegas, con lo que temes. En el amor, Escorpio es un huracán emocional. Pide lealtad absoluta, conexión profunda y pasión real. Si siente que la otra persona solo juega o es superficial, se aleja o se vuelve impredecible. Puede desaparecer sin aviso, no porque no sienta, sino porque siente demasiado. Su mayor miedo no es perder al otro, sino perder el control de sí mismo. A su lado, no puedes fingir. Escorpio detecta las mentiras con una mirada. Percibe las vibraciones, las intenciones, los silencios incómodos. Es el detective emocional del zodiaco. No le interesa lo que dices, sino lo que callas. Y aunque parezca frío o distante, Escorpio ama con una profundidad que pocos pueden entender. Pero cuidado, ese amor puede salvarte o consumirte. Si entras en su mundo, prepárate para enfrentarte no solo a su oscuridad, sino también a la tuya. Porque Escorpio no solo te besa los labios, te besa el alma. Y después de eso ya no vuelves a ser el mismo. 1. Capricornio. La oscuridad de Capricornio es distinta a todas las demás. No grita, no destruye, no llora. Se congela. Es una oscuridad silenciosa, contenida, perfectamente estructurada detrás de una mirada que lo controla todo. Desde fuera parecen fríos, racionales, inquebrantables, pero dentro de ellos hay un peso que pocos sospechan. Es el peso de la exigencia, de la responsabilidad, del tengo que ser fuerte, incluso cuando ya no pueden más. Capricornio no se permite el caos. Su mente es un reloj que no deja de girar, calculando cada paso, cada consecuencia, cada emoción que decide no mostrar. Han aprendido desde temprano que el control es su escudo. Pero ese control, con el tiempo, se convierte también en su prisión. Cuando algo los hiere, no lo expresan, lo entierran. Y así su oscuridad se va acumulando como capas de hielo sobre un volcán que late en silencio. No es rabia lo que guardan, sino decepción. Hacia los demás, hacia el mundo, hacia sí mismos. Capricornio puede perdonar errores, pero no la debilidad. Y cuando se sienten traicionados o ignorados, no hacen drama, se apagan. Su forma de venganza no es destruirte, sino desaparecer emocionalmente. Pueden seguir hablando contigo, trabajando contigo, incluso amándote, pero ya no están ahí. Te borran sin hacerlo evidente. Esa frialdad es su defensa. Capricornio no soporta sentirse vulnerable, y cuando el dolor se hace demasiado fuerte, se vuelve piedra. Desde fuera parece indiferente, pero dentro hay un terremoto mudo. Son maestros del silencio, de la distancia calculada, del no pasa nada, que en realidad significa todo se rompió. En su lado oscuro, Capricornio puede volverse impenetrable. Ya no busca conectar, ya no busca entender, solo sobrevive. Se refugia en el trabajo, en las metas, en la rutina, cualquier cosa que le evite sentir. Pero esa desconexión también los consume. Porque, aunque lo nieguen, Capricornio siente profundamente. Solo que no lo muestra. Prefiere que lo tomen por frío antes que por débil. Su oscuridad también se manifiesta en su perfeccionismo. Siempre quieren más, ser mejores, ir más alto. Y cuando fallan, se castigan sin piedad. Nadie puede ser tan duro con Capricornio como Capricornio mismo. Su mente se convierte en un juez implacable que no perdona errores ni descansos. Pero esa misma oscuridad también es su fuente de poder. De las ruinas, Capricornio construye imperios. De cada caída saca una lección. De cada silencio, una estrategia. Mientras otros se desmoronan, ellos se reinventan. Su frialdad es también su disciplina, su soledad, su refugio.
Capricornio enseña que la oscuridad no siempre es caos. A veces es orden, es la calma después de perderlo todo, es la determinación de no volver a depender de nadie. Sin embargo, cuando deciden abrir su corazón, su lealtad es inquebrantable. Aman de forma silenciosa pero profunda. No prometen mucho, lo demuestran con hechos. Y si alguna vez confían en ti, considérate afortunado. Has atravesado todas sus defensas y has visto la luz detrás de su sombra. Porque Capricornio no brilla a pesar de su oscuridad, brilla a través de ella. ¿Y tú? ¿Cuál crees que es el signo más oscuro del zodiaco? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte a Signos Zodiacales TV para descubrir cada semana los secretos más profundos del universo.